Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que es la denominada alquimia espiritual. Muchos habrán oído hablar sobre los alquimistas que en las épocas antiguas buscaban la fórmula para convertir el plomo en oro. Si bien parece algo muy valorable, especialmente a nivel material, convertir el plomo en oro y hacernos ricos, es mucho mejor y de mayor valor realizar la alquimia espiritual. Porque aquello que logramos espiritualmente es lo único que nos llevamos vida tras vida. Entonces vamos a hablar en qué consiste la alquimia espiritual. La alquimia espiritual consiste en cambiar lo que es, por un lado, el ego a la esencia. Es decir, disolver el ego para llegar a la esencia. Entonces tenemos que explicar primero qué es el ego y qué es la esencia. Los maestros espirituales del Tíbet, que tenían facultades psíquicas, entre ellas la clarividencia, explicaban que podían ver en nosotros varias partes que denominaron yoes, egos o agregados psíquicos. Estos egos pueden actuar en la mente, en las emociones e inclusive se los puede percibir corporalmente. La única manera en la cual realmente podemos entenderlos es a través de la autoobservación. En otro video hablaremos más detalladamente sobre la autoobservación. Pero el día de hoy les voy a dar un ejemplo de cómo pueden ya observar a los egos. Antes de dormir, escuchen su mente y van a poder escuchar varias voces. E inclusive van a poder escuchar que conversan entre sí. Bueno, sin ir más lejos, yo creo que todos nos podemos dar cuenta que cuando hemos tenido que tomar una decisión, habían varias voces en nuestra mente. Voces que entre ellas discrepaban y que inclusive conversaban y debatían. Es por eso que nos cuesta tomar decisiones. Si tuviéramos un solo centro, es decir, si fuéramos uno solo, podríamos tomar las decisiones fácilmente. Nuestro centro espiritualmente es la esencia, pero la esencia se encuentra muy debilitada y solamente a través de un esfuerzo consciente podemos disolver al ego para que la esencia que está dentro del ego pueda ser liberada. ¿Ya? Bueno, hablando un poco más sobre el ego básicamente sería todo aquello que está en desequilibrio dentro de nosotros. También lo que son los 7 pecados capitales. Bueno, entonces como ya desde el primer video les decía, cualquier cosa que está en desequilibrio nos lleva a lo negativo, nos lleva a la equivocación. Inclusive la humildad. Si la humildad se va a un extremo, se vuelve también un defecto, porque ya se entra en el victimismo, se entra en dejarnos humillar, en mucho sufrimiento. Entonces, por eso, la esencia está en el equilibrio, que es lo que tenemos que lograr. Muy bien. El ego, también es maestro de sufrimiento. El ego se alimenta de nuestro sufrimiento. Siempre nos pone ideas negativas, siempre nos va a decir todo lo malo, nos va a decir eres mala, eres tonta, eres lo que tu madre te decía, siempre has sido rechazado, rechazada, no vales nada, etcétera, etcétera. Todas esas ideas vienen del ego. Y si nosotros entramos en esas ideas, entonces estamos alimentando al ego. ¿Ya? El ego en sí es una ilusión. ¿Por qué es una ilusión? Porque ha sido creado por nosotros en muchas vidas anteriores.
ha sido poco a poco creado. ¿Y cómo ha sido creado? A partir del hecho de que nosotros nos hemos ido alejando de Dios y de su voluntad. Entonces, nos hemos autoproclamado dioses, básicamente. El ego siempre va a querer ser Dios. Es por eso que nosotros tenemos que estar en autoobservación para no convertirnos en nuestros propios dioses y poner en la jerarquía que debe estar a Dios y seguir su voluntad. Básicamente, esa es la decisión principal que tenemos que tomar en la vida. O yo soy mi propio Dios, o Dios es mi Dios. De lo contrario, vamos a llegar a situaciones como el egocentrismo, el narcisismo, y si vamos empeorando, podemos llegar a las psicopatías, donde ya solamente nos importa lo que nosotros queremos, donde ya ni siquiera tenemos empatía y solamente pensamos en nosotros. Bueno, por otra parte está la esencia. ¿Y qué es la esencia? La esencia es nuestro real ser. La esencia es la chispa divina que está dentro de nosotros, la cual debemos liberar del ego. La esencia es aquella parte de nosotros que tiene todo nuestro potencial. Facultades psíquicas, facultades más allá de lo normal. Nosotros como seres humanos no solamente tenemos los 5 sentidos físicos, sino también tenemos 5 sentidos espirituales, de los cuales hablaremos posteriormente. Podemos, despertando la conciencia, ir a otras dimensiones superiores. Podemos lograr muchas cosas saliendo de lo que es el ego, porque el ego es el que nos vuelve zombies. El ego nos mantiene en un estado de irrealidad. ¿Por qué? Normalmente el ego nos lleva al pasado o al futuro. En el pasado estamos con la culpa y en el futuro estamos con la preocupación. Y muchas veces podemos estar tal vez preocupándonos y andamos en automático. Hay un doctor, el doctor Joe Dispenza, por ejemplo, que le ha hecho un estudio de que nosotros tenemos una mente física que puede hacer muchas cosas en automático. Es decir, nosotros podemos subirnos a un auto y podemos mantenernos en movimiento, conduciendo el auto, mientras estamos pensando en qué vamos a hacer después. O estamos pensando en la pelea que tuvimos ayer con alguien. O estamos pensando si va a haber una debacle económica en nuestro país. Y la mayor parte del tiempo actuamos como zombies. Una vez más, vamos a hablar más de esto en el siguiente video, en el cual hablaremos de la autoobservación, prácticas que nos ayudan a autoobservarnos. Y también en un próximo video hablaremos sobre lo que son los pecados capitales. Muchas gracias.